Bienvenidos a mi canal. Para esta oportunidad les voy a presentar un formato que diseñé que nos va a permitir crear el diagrama de Gantt y el presupuesto de la investigación. Comienzo contándoles que la herramienta ideal para esto sería Project. Es una herramienta súper completa, súper poderosa. A mí me encanta trabajarla. Pero en caso de que no tengamos el conocimiento de la herramienta o que no tengamos la herramienta instalada en nuestra máquina, pues una buena opción sería utilizar Excel. Entonces, les voy a explicar cómo funciona y luego lo creamos. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar aquí en Excel o en Project o en cualquier herramienta de gestión de proyecto es tener clara nuestra EDT. ¿Qué es la EDT? Es la estructura de desglosamiento de trabajo, donde nosotros vamos a desglosar. Vamos a coger nuestro proyecto, lo dividimos en fases con el fin de poder monitorear de manera más fácil. Cuando nuestro proyecto es muy grande, dentro de la fase podemos crear subfases y terminamos con las tareas dentro de cada fase o subfase. Estas tareas, cuando ya yo las determino, las paso bien sea a Excel o a Project, en este caso sería Excel, bien organizadas. Para el ejemplo que les traigo acá, yo tomé las fases normales que se implementan en una investigación de mercado. La fase 1, que es la definición del problema y de los objetivos de la investigación. La fase 2, que es el diseño del plan de la investigación de mercado. La fase 3, que es la recopilación de datos, lo que llamamos la ejecución, cuando vamos a hacer el trabajo de campo, hacer las encuestas. La fase 4, que es la preparación y análisis de datos, que es en esta fase 4, es donde depuramos base de datos. Ya tenemos la información, la tabulamos, la depuramos y empezamos a hacer gráficas y todo este tipo de cosas. Y ya acá al final hacemos la presentación y presentamos los resultados. Estas son como las 5 fases que normalmente se trabajan en una investigación de mercado. Ahora, usted puede decir que va a trabajar 4 fases o que va a independizar, por ejemplo, la definición del problema como una fase y los objetivos como otra. O sea que ustedes son libres de estructurar su proyecto como quieran. Entonces, en esta parte de acá va la tarea. Por ejemplo, en definición del problema y los objetivos, una tarea puede ser definir el problema o la necesidad de la investigación, estructurar el objetivo general. Otra tarea puede ser definir los objetivos específicos. Bueno, en fin, ustedes, según su proyecto, empiezan a escribir cada actividad. Yo aquí puse tarea 1, tarea 2, tarea 3 o actividad 1, actividad 2. Ya ustedes tienen que poner el nombre exacto de la actividad. En la siguiente columna tengo la fecha de inicio, la fecha de finalización, luego la duración de la tarea, el costo y por acá ya empezamos a estructurar nuestro calendario. Yo lo hice desde el mes de julio, para mostrarles este ejemplo, hasta el mes de agosto. Pero si mi proyecto dura 2 años, pues me veo obligada a hacer el diagrama de Gantt durante los 2 años. Otra tarea que hay que hacer, se deben de eliminar los días festivos o domingos que no se elabora. Para facilitarme el trabajo de fechas, yo acostumbro a trabajar con el calendario automático. Este es un complemento que uno instala. Yo ahí les voy a dejar también en la descripción de este video, les voy a dejar el enlace de este complemento para que lo descarguen y lo activen en su computadora. Entonces esto hace que cuando vea un formato de fecha, pues aparezca el calendario y sea mucho más fácil trabajar con el tema de fechas. No es obligatorio, eso es pues como un adorno o para facilitar el trabajo, pero no es obligatorio. Esa es una propuesta mía, no quiere decir que usted no la pueda mejorar. Usted puede tomar esta como base y hacer una mucho más linda o mucho más práctica, que esa es la idea. Tenemos entonces esta fecha que está acá, yo la configuro automáticamente para cuando tenga la de aquí se tomen automáticamente. Y la final, siempre con la actividad final que tenga, para que se pongan de manera automática. Bien, yo voy poniendo las fechas. Miren acá, voy a modificar esta fecha, digamos que va hasta el 23, un ejemplo. No hasta el 22, sino hasta el 23. Y observamos que acá en esta parte de acá, donde tengo las barritas, aumenta. Vuelvo y les muestro para ver si no miraron, para que observen mejor. Pongamos que pongo el 27 y automáticamente crece tanto la actividad como tal, como la de la fase. Es decir, esta fase va desde la primera tarea hasta la última. Por eso pongo como fecha inicial la primera tarea y como fecha final la fecha final de la última tarea. Normalmente las actividades dentro de una fase de un proyecto son consecutivas, dependen la una de la otra. Es decir,
Yo no puedo determinar el objetivo general de mi investigación si antes no determiné qué iba a investigar, cuál era el problema o cuál era la oportunidad de la investigación. Yo no puedo, por ejemplo, empezar a tabular las encuestas si primero no encuesté a las personas. Y tampoco puedo encuestar si primero no diseñé el formulario. Entonces las actividades son secuenciales y dependientes. La una depende de la otra. Y así se van estructurando nuestro diagrama. La duración automáticamente, cuando nosotros le damos la fecha de inicio y la fecha de finalización, él nos calcula cuánto duró la tarea. Y el costo lo tengo amarrado de la hojita de presupuesto. ¿Cómo funciona esta hoja de presupuesto? Lo mismo que tenemos acá en fases y tarea es lo que vamos a tener aquí en el presupuesto. Es lo mismo, actividad, tarea o actividad, ¿cierto? Lo mismo que la duración. La información que está aquí de actividad y de duración las traje del cronograma. Acá tengo recurso 1. Una tarea puede tener varios recursos. ¿Qué es un recurso? Primero, un recurso, yo acá creo el recurso, donde tengo mi listado de recursos y determino qué tipo es el recurso. Según Project, los recursos pueden ser de 3 maneras: trabajo, costo, material. Trabajo hace referencia a todo lo que tiene que ver con talento humano, psicólogo, auxiliar de mercadeo, ingeniero civil, enfermero, lo que sea. Personas que prestan su conocimiento para realizar alguna actividad. Lo que llaman acá costo es lo que nosotros normalmente lo relacionamos con un gasto, ¿sí? Que sería como transporte, alimentación, impresiones, bueno, cosas como esa. Y material, una máquina o tenemos un dispositivo en beneficio de la empresa o la investigación, pero que sigue en uso. Es costo cuando yo pago una empresa para que me imprima 200 encuestas. Es material cuando yo compro la impresora para imprimir las encuestas. Entonces, material puede ser la impresora, puede ser el computador, teléfono. Es importante entonces, ojo, cuando es costo no le vamos a poner valor y lo ponemos manualmente. Tenemos que tener el datico claro y lo ponemos manualmente. Cuando es material vamos a determinar cuánto vale el uso de ese material durante una hora, y cuando es recurso humano, cuál es el valor que se le va a pagar por hora a esa persona. Bien. Entonces, ya con esto que les estoy explicando acá, miren, lo que yo hago es, vamos a suponer que la tarea 2 intervino el profesional de mercadeo. Fueron 8 días que trabajó. Entonces, en esta formulita me está diciendo, trabajó 8 días que corresponden a un valor, voy a mirar acá, se gana 25.000 pesos. Entonces, ya ustedes matemáticamente harían su formulita. Si son 25.000 pesos, voy a sacar aquí mi calculadora para mostrar. Digamos, bueno, trabajo 8 días en esa actividad, que la multiplicaría por 8 horas, ¿cierto? Que sería 64, y esto lo multiplicaría por el valor de su hora, que sería 25.000 pesos. Y me daría 160, que es lo que estamos viendo allí. Entonces, lo que estamos haciendo con esta herramienta es que ustedes deben de escribir acá qué recursos se utilizaron, qué costo también se tuvo, qué costo, qué recursos, y él automáticamente nos va a dar el total. Bien, para hacer entonces el formato, vamos a empezar pasando todas las actividades de nuestra EDT aquí a nuestro formato, ¿sí? Y voy a configurar estos para que nos queden como fecha. Entonces me vengo acá para aplicarle el formato fecha. Formato fecha, y voy a escoger la fecha corta. Importante ponerle de una vez los bordes. Voy a ir poniendo los bordes para que vaya cogiendo forma. Y acá, por ejemplo, en fecha de inicio, en esta parte general lo que quiero es saber cuándo empieza mi proyecto en general y cuándo termina. Entonces voy a poner como fecha de referencia la primera de la primera fase, con un dato que no pertenece, pero en la medida que los vamos poniendo van tomando forma. Y voy a tomar como fecha fin la última tarea, la fecha de finalización de mi última tarea. Como saben que todavía no hay datos, pues aparece esta fecha que corresponde a la fecha con el número 0. Bien, aquí entonces voy a poner también con fórmula amarrado que la fecha que determina la primera actividad es la fecha de inicio, y que la fecha que determina la última actividad es la fecha de final de la fase, ¿sí? Entonces, en la medida que yo vaya agregando fechas, vamos a suponer que empezó el primero, que empezó el 29 de junio. Entonces miren que empieza a cambiar. ¿Sí? Cuando vamos poniendo las fechas, empieza a cambiar la información que tenemos en el formato. Que voy a poner, digamos que empezó el 29 y que terminó el 1 de julio. Necesito saber cuántos días se elaboraron aquí, pero que no me incluya ni sábado ni domingo. Entonces me vengo acá. Hay una formulita que se llama días lab. Esta me está solicitando la fecha de inicio,
punto y coma, la fecha final. Esto me está diciendo que ahí se trabajaron 3 días. Esta fórmula que acabamos de aplicar aquí no cuenta ni sábados ni domingos, ¿bien? Y la podemos arrastrar para todo esto. Obvio que pues en este momento nos aparece en cero porque todavía no hemos llenado la información. Lo mismo que para acá adelante también debería ir la fórmula. Me está dando negativo porque esos valores todavía no están configurados. En la medida que yo agregué la fecha final de la última actividad, vamos a seguir llenando fechitas. Recuerden que a mí me está apareciendo este calendario porque yo lo tengo configurado. Yo tengo agregado un complemento que me permite verlo de manera fácil y sencilla. Esa actividad se empezó el día 2 y se terminó el 2 de julio y se terminó, digamos que el lunes. Miren que igual me está dando 3 días en días laborados. Y así hasta que llenemos todas las fechas. Vamos a decir que esta se empezó el día 7 de julio y se terminó el día 10. Y ahí me va contando. Miren que cuando ya agregué esta fecha aquí, cambió esta de acá. Esta todavía no ha cambiado porque esa depende de la última actividad de todo el proyecto. Así que cuando terminen de organizar todas las fechas, se verá el cambio acá. ¿Qué sí podríamos hacer? Me parece algo muy importante. Es poner un formato condicional que nos indique dónde hay un error para saber que nos falta alguna fecha. Me voy a venir entonces al formato condicional. Resaltar regla es menor que. Cuando este valor sea menor a 0, quiero que me lo ponga en color rojo o en el color que ustedes quieran. Voy aquí a la pestañita, formato personalizado. Le voy a poner un borde azul oscuro y en fuente le voy a poner una letra blanca. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, obvio, miremos acá. Si yo quito esta fecha, miren que me aparece con error. Pero inmediatamente la configuro. Entonces, miren que se quitó ya el azul de acá. Este me está indicando el error que hasta que no tenga la última actividad con una fecha indicada no va a arreglarse. Bien, ¿cómo vamos a hacer la otra parte? Que es donde tenemos la barrita. ¿Cómo se crea la barrita? Lo primero que tenemos que hacer es poner las fechas. Recuerden que al principio del video les comentaba que si voy a hacer el proyecto para 2 años, pues debo poner la fecha para los 2 años. Mi fecha inicial, voy a ponerla acá, sería junio del 2020, ¿cierto? Y la voy a arrastrar. Digamos que voy a crear un formato para 2 meses. Voy a irme hasta agosto. Si es para un año completo, tienen que seguir hasta que hagan todo el año. Dejémoslo hasta el 31 de agosto. Bien, vamos a mirar que yo necesito que esto me quede más pequeñito. Entonces voy a reducir todas las columnas al mismo tamaño. Me vengo aquí, selecciono todas mis columnas y le voy a dar un tamaño bastante reducido para que el diagrama no me quede tan grandote. Supongamos que aquí. Pero podemos observar que las fechas no se alcanzan a visualizar. Entonces voy a ampliar un poco acá. Vuelvo y selecciono para que todas me queden con la misma configuración. Y acá donde está la alineación del texto, la orientación del texto, voy a poner la texto hacia arriba. Y voy a reducir también el tamaño porque, pues, para que se logre ver un poco. Vamos ahora a crear las barritas, que es la que me dibujan el diagrama de Gantt, teniendo en cuenta la fecha de inicio y la fecha final. El método que voy a emplear ahorita es el formato condicional. Entonces me ubico en esta primera celda, le doy formato condicional, nueva regla. Y aquí en nueva regla vamos a escoger la última opción, que es la que nos permite utilizar una fórmula. Y la función que vamos a trabajar aquí es la función i. Abro paréntesis y voy a indicar que si la fecha que tengo aquí es mayor o igual a la fecha de inicio de la fase, estoy aquí hablando de la fase, y si esta misma fecha que tengo acá es menor o igual a la fecha final, le voy a indicar entonces aquí en formato que me lo coloree. Voy a ponerle un azulito, que no sea tan oscuro, azul, y para agregarle un poquito más como de efecto, me voy a venir aquí a los colores. Usted aquí puede escoger los colores que quiera. Voy a poner uno más claro y uno más oscuro. Voy a seleccionar la que tengo acá y le voy a dar a aceptar y aceptar. ¿Qué falta aquí? Bien, hay que tener en cuenta las referencias relativas, porque cuando se me pone
el signo peso, tanto en la fila como en la columna, formato condicional que tiene fórmula, al arrastrarlo, no se me va a condicionar para cada fecha que tengo aquí. Yo necesito que cuando yo arrastre de aquí donde tengo esta celda, la F4 hacia abajo, se conserve esta fecha, no se mueva de ahí. Y que cuando arrastre hacia las columnas, sí se mueva. Entonces, la que quiero dejar quieta es la fila, la columna no. Entonces le quito el formato peso a la columna. Sin embargo, con la B4, que sería la fecha de inicio que tengo aquí establecida, necesito que cuando arrastre cambie. Hacia la fila cambie, pero hacia la columna no. Es decir que para este caso necesito que la fila sí mueva y la columna no. Entonces le quito a la fila para que se pueda movilizar. Vuelvo y explico con este caso que tengo aquí. En F3 sería esta. Necesito que al arrastrar hacia abajo no se mueva hacia la fila, pero sí que pase del 29 al 30 y del 30 al 1 y así sucesivamente a todas las fechas que tengo. O sea que la columna sí se va a mover. Entonces, como la columna necesito que quede libre, que sí se mueva, le borro el símbolo peso. C4, ¿quién es C4? Hace referencia a la fecha final. La fecha final no quiero que se desplace hacia la columna D, ni a la E, ni a la F. O sea, no quiero que pase de columna en columna, pero sí que baje a las fechas que tenemos configuradas. Entonces, la columna quiero que quede quieta, la fila quiero que se mueva, entonces le quito el símbolo peso a la que quiero que se mueva. Espero pues ahí lo hayan entendido. Y le voy a dar a aceptar. En este momento me colorea esta celda. Si yo la arrastro, la voy a arrastrar hasta donde ustedes la necesiten, donde terminen sus actividades. A ver, yo miro un poquito más. Me falta un poquito más. Bueno, y si lo arrastramos un poco más no nos va a afectar tampoco. Que en la medida que configuremos las fechas, aquí empiezan a dibujarse ya los diagramas. Como es esta que está acá, porque queda toda coloreada, completa, porque es la fase que va desde la primera actividad, que es esta, va aquí a colorearla, hasta la última, que sería esta. Entonces mire que tiene como fecha de inicio la primera tarea y como fecha de final la última tarea. Por eso la barrita queda toda completa. Miremos si ponemos una fecha aquí. Recuerden, la fecha de inicio va a ser igual a la fecha que se ponga en la primera actividad de la fase. La fecha de finalización va a ser igual a la última tarea, a la última fecha final de la última tarea de esa fase. Y ya empezamos nosotros a cuadrar fechas. Por ejemplo, voy a decir que esta se empezó el 16 y que se terminó el 17. Miren cómo me dibujó acá la barrita. Y digamos que esta empezó el 20 y se terminó el 24. Miren que ahí empieza a dibujarla. No olviden que les dije que deben de quitar los domingos. Yo no hice la tarea. Aquí no hice la tarea tampoco. Todos estos que son que no van los pueden quitar para que el diagrama no quede interrumpido, sino que quede derechito. Y así empiezan a armar todas las fechas y él empieza a configurarse. 27. Supongamos que esta es el 28. La presentación de esto ustedes las pueden mejorar. Estas fechas, por ejemplo, no las pondría aquí. Las voy a correr, las voy a cambiar de posición. Creo que las hice donde no era, según la propuesta inicial que tenía. Las voy a cambiar acá. Miren que la fórmula no me cambia. Y acá lo que voy a poner es el mes, junio. De acá, hasta el 31, es julio. Y de acá hasta acá sería agosto. O sea, para que llevemos un parámetro, me parece bien, va bien, que nosotros, agosto, los diferenciemos. Ya esto es de presentación, ya no es de funcionamiento, sino de presentación. Ya cada quien le pone su estilo, su diseño, lo que vean pertinente. Para terminar de mejorar el formato, le pongo los bordes, pero me vengo acá a vista y le quito las líneas de cuadrícula para que solamente se visualice mi diagrama de Gantt, ¿sí?
Otro detalle importante es la inmovilizar panel. ¿Con qué objetivo? Que no importa que esté acá en la parte de abajo de las actividades y yo pueda visualizar, pueda seguir visualizando las fechas. Y que no importa que yo esté por acá en la fecha X y pueda seguir visualizando las actividades. Lo que voy a hacer es ubicarme entonces aquí, y acá en junio, y le voy a dar en vista, y aquí tengo la opción inmovilizar panel. Entonces de tal manera que si me muevo hacia acá siempre voy a ver los títulos y las fechas. Si me muevo hacia acá siempre voy a ver las actividades. Entonces es como la idea. Para el presupuesto de la investigación de mercados voy a traerme las actividades que tengo en el diagrama de Gantt, allá en el cronograma, con el igual. Le doy igual, me vengo a cronograma, me ubico en la fase 1 y le doy enter. Y ahora sí puedo arrastrar. ¿Qué consigo con esto? Que la información quede amarrada, de tal manera que si cambio una información allá, una tarea, modifico algo, automáticamente modifique allá. Y lo mismo voy a hacer con la duración. Igual, me voy a ir al diagrama de Gantt, me vengo a la duración, a la primera que corresponde a la fase 1 y arrastro. Las fases no vamos a asignarle recursos, ¿sí? Las voy a poner de otro color para que las podamos diferenciar de manera fácil. Listo. Y para que se vea mejor presentado, pues también le voy a poner los bordes. Cada tarea, una tarea, puede tener varios recursos. Pero antes de empezar a hacer el presupuesto, en una hoja aparte, vamos a hacer la lista de recursos o la hoja de recursos. Eso también se maneja en Project. En esta hoja de recursos yo menciono todos los recursos que necesitamos acá. Y acá lo traemos con validación de datos. Voy a traerme esta validación de datos. Voy a realizar la validación de datos para este recurso, que también, si quiero, selecciono el recurso 2 para hacer una sola validación y no tener que hacer varias. Recurso 3, lo selecciono todos. Ojo, estoy seleccionando los recursos solamente, no el total. Si ustedes tienen más en una actividad o una tarea, utilizan más de 4 recursos, pues pueden agregar las columnas, no hay problema. Me voy a venir entonces para validar a la pestaña datos, validación de datos. Le voy a indicar que es una lista. Y aquí en origen me voy a venir a la lista de recursos y voy a seleccionar toda la lista que tenga. Yo aquí puse un ejemplo, pero ustedes todo lo que necesiten ahí lo pueden poner. Aceptar. Entonces miren que me van apareciendo los recursos para poderlos poner. Vamos a suponer que este recurso para la tarea 1, digamos que es definir los el problema de la investigación de mercados, lo va a hacer el gerente de la empresa. Vamos a utilizar también como recurso el profesional de mercadeo. Y miremos quién más puede ayudarnos. Y el auxiliar. Vamos a suponer que el auxiliar. Listo. Ahí están los 3. Para calcular el total de este recurso, tengo que, con la función buscar v, me voy a traer el valor que le corresponde a cada recurso, al gerente. Igual, buscar v. Resulta que el valor buscado va a ser gerente, punto y coma. ¿En qué matriz lo voy a buscar? Acá tengo el listado, voy a seleccionar toda la tablita, punto y coma. Y me está indicando, me está preguntando cuál es el indicador. Yo estoy siguiendo la sintaxis. La que está en negrita es el indicador. Esta es la columna 1, la 2, la 3. Donde tengo el valor del salario sería la columna 3. Punto y coma. Y me está diciendo falso. Siempre vamos a escoger falso porque es la coincidencia exacta. Recuerden que yo lo estoy haciendo con punto y coma porque mi sintaxis me muestra que es con punto y coma. Si la suya le dice que es con coma, pues lo hace con coma. Y enter. Entonces, en este momento, me trajo el valor de la plata que se gana el gerente. Pero, ojo, a esto le hace falta algo. Le hace falta algo que es la función si error que se pone, porque en caso de no tener datos me va a botar error y no queremos que se nos vea ese error.
Delante de esta función le vamos a poner sí punto error, que es para que no nos bote error, que más bien nos ponga un 0. Al final del buscar V le doy punto y coma y le pongo 0. ¿Qué le estoy diciendo? En la función si error, en valor estoy haciendo la otra función. Y en valor si error estoy poniendo un 0. Hasta este momento solamente hemos traído el salario por hora, el valor por hora del gerente. Pero ¿cuántos días trabajó en esa actividad? Entonces debo multiplicarlo por los días trabajados, por la cantidad de horas que se trabaja al día, que serían 8 horas. Y le damos Enter. Entonces me está diciendo que el gerente, por esos 3 días que trabajó en esa tareita, se ganó nada más que 840.000 pesos. ¿Sí? Y esto mismo hacen en cada uno de los que tenemos acá, en cada formulita. Esto mismo lo hacemos con el total de recurso 2, con el total de recurso 3 y con el recurso 4. Si en caso tal requerimos un costo, ¿qué sería costo? Acá en el costo, por ejemplo, digamos que aquí fue transporte. ¿Cuánto nos gastamos en transporte? Este sí lo escriben manualmente. 25.000 pesos. Le voy a indicar en costo 2, digamos que fue unos refrigerios. En refrigerios. Y acá vamos a indicar que fueron 100.000 pesos en refrigerio. Para que se vea algo mucho más interesante, que lo vamos a llevar ahí al cronograma, hacer el subtotal de cada fase. Por ejemplo, igual suma, esta fase viene de aquí hasta acá. Bueno, como no hay datos, pues no se va a ver. Igual suma, y así con cada uno. ¿Listo? Al final, el total que sería el presupuesto total sería igual, ahora sí, a cada fase, es decir, el total de la fase 1 más el total de la fase 2 más el de la 3 y así sucesivamente hasta que lo hayamos hecho todas. Para que se vea representado aquí en el diagrama de Gantt, en el costo, ese total que tienen de cada fase lo llevan allá. Entonces me vengo con el de cada fase. Igual lo traemos del presupuesto. Recuerden que como no hay datos, pues no se logra ver, pero en la medida que los configuremos van a estar. Me parecería súper interesante que aquí en el general, donde está la fecha inicio de todo el proyecto, la fecha final de todo el proyecto, que aquí me aparece en azul porque no he puesto la fecha de la última actividad. Voy a hacerlo una vez para que no se vea tan mal. Y que esta última se hizo el 29. ¿Sí? Y miren que se quitó ese indicador que teníamos. Entonces acá en este general, que sería como el resumen general, voy a poner aquí resumen general, podríamos ver la fecha de inicio, la fecha final, cuánto duró en días el proyecto, y acá en días hábiles el proyecto, y acá vamos a indicar el costo del presupuesto, que como ya lo tenemos acá en presupuesto, con el igual solamente es traerlo. O también pueden sumar cada uno acá y ya nos daría. Y esto sería lo que estaríamos reemplazando Project, lo que normalmente haría Project, pero que logramos hacer entonces desde Excel. Espero sea muy útil esta información, la puedan aplicar, no solamente es para investigación de mercado, también se puede emplear para un plan de mercadeo, se puede emplear para cualquier proyecto que se realice, que requiera un cronograma y que se requiera un presupuesto. Muchísimas gracias.